Hello, bonjour. Je m'appelle Salvador González y soy yo profesor de francés. Esta es la clase número 19 y bueno, vamos a comenzar entonces. En esta clase vamos a revisar lo que es ¿sí? Los sentimientos, las sensaciones, el dolor y lo que es tener frío, calor, y para todos ellos se utiliza el verbo tener, ¿sí? Por ejemplo, con las sensaciones es lo primero que vamos a revisar, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú tienes algún dolor, cuando te duele algo, alguna parte de tu cuerpo, tú dices il, por ejemplo, aquí sería él, il a mal au bras, ¿sí? Él le duele el brazo, ¿sí? Siempre utilizas el sujeto, el verbo tener, como en español, tener dolor, ¿sí? En este caso sería au mal au bras, y después la parte que te duele, ¿sí? Así es como quedaría entonces. En el siguiente caso dice, por ejemplo, il a mal à la tête, ¿sí? A él le duele la cabeza. Enseguida tenemos il a mal au pied, a él le duele el pie. Siguiente, il a mal à main, ¿sí? A él le duele la mano. ¿Sí? Estas son las principales formas. Obviamente, bueno, tú lo que vas a poner al final es la parte del cuerpo que te duele, ¿sí? Pero siempre tienes que utilizar el verbo avoir, después del sujeto, después la palabra mo, que sería como que tiene un dolor o un malestar, ¿sí? Y así vamos a revisar ahorita, por ejemplo, avoir mal à la tête, que sería dolor de cabeza. Tenemos avoir mal à gorge, ¿sí? Estar malo de la garganta. Avoir mal à dos, que sería que te duele de la espalda. Después tenemos avoir mal au pied, que es cuando te duelen los pies. En este caso, tú debes de decir de esta forma, llamó au pie. No puedes poner el posesivo, no puedes decir me duelen mis pies. O sea, no puedes decir mis pies, tienes que ser los pies, ¿sale? Eso es sencillo porque incluso en español pues escucharía algo mal decirlo me duelen mis pies, más bien sabría me duelen los pies, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar entonces. Después tenemos lo que son las sensaciones, en este caso, por ejemplo, al frío o al calor. Por ejemplo, ils sont chauds, ¿sí? Ellos tienen calor. Se parece bastante al español, como te puedes dar cuenta, ¿sí? Ils sont froids, ellos tienen frío. Avoir faim, que sería tener hambre. Avoir soif, tener sed. Avoir chaud, tener calor, ya se había mencionado. Avoir froid, tener frío. ¿Sí? Avoir sommeil, tener sueño, ¿sí? Como tú debes de decirlo es así, vous avez chaud, ¿sí? Tú tienes calor, ¿sí? Tú no dices vous êtes chaud. Para nosotros aquí no hay ningún problema porque pues el español se parece bastante al francés en este aspecto. Nosotros utilizamos, al igual que en francés, el verbo tener, tener calor, tener frío. Sin embargo, por ejemplo, para ustedes que han estado estudiando también el inglés, se pueden dar cuenta que en inglés se utiliza el verbo to be, el verbo tener, para decir que tienes calor. Tú dices, I'm hot, ¿sí? O I'm cold, ¿sí? Pero en francés y en español no, en español también decimos tener, ¿sí? No utilizamos el verbo ser, así que esto para nosotros nos representa un mayor problema, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, avoir besoin, ¿sí? Tener necesidad o necesitar algo. Y avoir envie, tener ganas de algo. Cuando tú tienes ganas de hacer algo, avoir envie, ¿sí? Avoir peur, ¿sí? O tener miedo de algo, ¿sí? Bueno, vamos a revisar ahorita las páginas del libro que imprimiste. Y aquí están. Il a mal à la tête, il a mal au dos, il a mal faim, il a froid, ¿sí? Que es más o menos lo que habíamos visto hace un momento. Para todo esto utilizamos el verbo tener, el verbo avoir, ¿sí? Por ejemplo, il a mal au bras, il a mal au pied, il a mal à tête, il a mal à la main, ¿sí? Enseguida tenemos avoir mal à tête, avoir mal à gauche, avoir mal à dos, avoir mal au pied, ¿sí? Que es básicamente lo que te había mostrado hace un momento. Cuando siempre que vas a referirte a un dolor en una determinada parte del cuerpo, utilizas esa expresión. A es el verbo avoir, mo, y después pones la extremidad que te duele, ¿sí? Y así es como funcionaría en francés esta estructura.
también se utiliza para las sensaciones, para lo que es el frío y el calor, que fue lo que te expliqué hace un momento. Por ejemplo, si aquí tenemos a estas dos personas, que serían ils sont chauds, ellos tienen calor. Después tenemos ils sont froids, ellos tienen frío. ¿Sí? Y aquí están los ejemplos que te había dado hace un momento, que sería avoir faim, avoir soif, ¿sí? Avoir chaud, avoir froid, avoir sommeil, avoir besoin de, avoir envie, avoir, ¿sí? Aquí en este caso también se utiliza para lo que es tener necesidad o necesitar algo, ¿sí? Tener ganas de algo o tenerle algo, ¿sí? También se utiliza para eso, ya te lo he explicado hace un momento. Bueno, vamos ahorita a revisar en los ejercicios, ¿sí? Vamos a hacer algunos ejercicios ahorita en clase. Recuerda que cuando son ejercicios de clase, solamente puedes entregarlos antes de las 9 de la mañana y los ejercicios de tarea pues quedarían hasta el sábado como fecha límite. Vamos a revisarlos entonces. Por ejemplo, tenemos ¿qué de según el modelo? ¿Sí? Vamos a hacer las frases según el modelo. Tenemos, por ejemplo, kiné, do, ¿sí? Tienes, por ejemplo, al especialista y tenemos el dolor que te puede curar ese especialista. Por ejemplo, es sería el que te hace masaje. En este caso sería el quiropráctico, ¿sí? Y pues si tú tienes dolor de espalda, que es la que está enseguida de la diagonal, en el número 2 tienes al especialista, que es dentist, ¿sí? Que sería, después de la diagonal viene la palabra dent, que serían los dientes. Médecin, hoche, ¿sí? Que sería el médico, y después tiene a diagonal, garganta, ¿sí? Después tienes oftalmo, ¿sí? El oftalmólogo, y después tienes los ojos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, lo que tú vas a hacer es utilizar lo que es la palabra del especialista con lo que es el dolor que tienes. El ejemplo 1, por ejemplo, aquí viene, dice, il achète le kiné, parce qu'il a mal au dos, ¿sí? Él está en la oficina del quiropráctico porque él tiene dolor de espalda, ¿sí? Así te vas a ir con las otras tres frases. En el segundo, por ejemplo, estás hablando de dentista, ¿sí? Entonces tú dirías, il a chez le dentiste parce qu'il a mal au dent, ¿sí? Entonces tú vas a decir que él fue al dentista porque tiene un dolor de muelas, ¿sí? Y así te vas a ir con las otras. Te voy a dar tiempo ahorita, corre tiempo, ahora. Ok. Continuamos entonces con la siguiente actividad. En la siguiente actividad, esta va a quedar como tarea, así que solo te la voy a explicar para que tú pues la lleves a cabo. Tienes hasta el sábado para realizarla. ¿Listo? Vamos a checar entonces. Compléter de forma avec l'expression sí de eso, ¿sí? Aquí tú lo que vas a hacer es utilizar la información que viene aquí abajo. Dice, por ejemplo, avoir froid, ¿sí? Tener frío, tener calor.
avoir faim, avoir soif, ¿sí? Tener hambre, tener lo que es sed, avoir mal à pied, ¿sí? Estar, tener dolor de pies, de ojos o de garganta. Avoir envie d'un beer, ¿sí? Tener ganas de una cerveza o de un chocolate o tener ganas de un chocolate o un chocolate caliente o du bain, ¿sí? O tener ganas de darte un baño, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a poner aquí, de acuerdo a la situación, lo que necesita cada persona. Por ejemplo, aquí en este caso dice, ils sont perdus dans le désert. Sí, ellos están perdidos en el desierto. De todas estas frases que te acabo de mencionar, tú vas a elegir solamente las que aplican a esta situación. Por ejemplo, ils sont chauds. Ellos tienen calor. Y de ahí te vas a ir con todas las demás frases, que es lo que ellos necesitan, ¿sí? Y pues bueno, lo mismo vas a hacer ahora del lado de ils sont perdus dans la nieve, ¿sí? Lo mismo, ahora, ¿qué es lo que podría? Si ellos están perdidos en la nieve, ¿sí? Sería obviamente con contextos totalmente distintos, ¿sí? Y aquí arriba viene la información que tú puedes utilizar para llenar ambas tablas, ¿sale? Sigue el modelo para que sea más fácil para ti. Y eso quedaría como tarea. Vamos con la siguiente actividad. En la siguiente actividad te explico. Vamos a tener ahorita 2 minutitos para realizarla. Dice ahí, faire de premier la phrase avec avoir besoin. ¿Sí? Aquí tú vas a utilizar lo que es necesitar. ¿Sí? Avoir besoin. ¿Sí? Por ejemplo, pour faire des courses. ¿Sí? Para ir de compras, para hacer compras, j'ai besoin d'un sac et j'ai besoin d'argent. ¿Sí? Necesito una bolsa y necesito dinero, ¿sí? Y lo mismo te vas a ir con lo demás. Correctly, para escribir, tú necesitas, ¿sí? Y así te vas a ir con todos los demás. Para esto te voy a dejar, pues 2 minutos, ¿sí? Para que puedas resolverlo. Recuerda, estas son las situaciones. Tú vas a poner todo en primera persona, ¿sí? Siempre vas a poner j'ai besoin de. Y lo demás, ¿qué es lo que necesitas? ¿Sí? Aquí hicimos el primero, para compras, el segundo para escribir, tercero para hacer un pastel y el cuarto, ¿sí? Y así te vas a ir con esto durante 2 minutos. Corre tiempo ahora. Continuamos ahora con el siguiente ejercicio. Ya lo tenemos aquí. Aquí lo que vas a hacer es fait de phrases según el modelo, plusieurs possibilités. ¿Sí? Tienes aquí varias posibilidades para hacer este ejercicio. Lo primero es
relacionar ambas columnas. Por ejemplo, de un lado están los dolores, ¿sí? La extremidad o la parte del cuerpo que te duele, y enseguida es lo que necesitas para quitar ese dolor. Por ejemplo, la primera ya está hecha, dice a la tête, entonces sería dolor de cabeza, ¿sí? Entonces tú vas a ocupar un aspirine, como lo muestra aquí, la línea que relaciona ambas columnas. Y ahora sí, la primera frase entonces dirías, j'ai mal à la tête, ¿sí? Tengo dolor de cabeza. J'ai besoin de un aspirine, ¿sí? Tengo dolor de cabeza, necesito una aspirina, ¿sí? Pon mucha atención, hay que fijarse en el sujeto que aparece. Si, por ejemplo, el número uno es con je, es en primera persona. El segundo es con tu. Hay que poner aquí el verbo avoir conjugado como se debe, ¿sí? Y enseguida, pues, aplicas lo que te dije hace un instante, la relación de columnas, ¿sale? Y esto lo vas a hacer como tarea. Vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tenemos aquí lo que vas a hacer. Dice, completé la frase según el modelo. Sí, vas a completar las frases según el modelo. Por ejemplo, la primera dice, Max a besoin de vitamina. ¿Sí? Él tiene necesidad o él necesita vitamina. ¿Sí? Ese es en el caso de Max. Pues tú vas a utilizar también esto de necesitar, besoin de, pero lo vas a utilizar en otro ejemplo. Por ejemplo, aquí es Lía. Ella tiene necesidad de, ¿sí? De vacaciones. ¿Sí? Ahora tenemos aquí, mon chien a peur de chat. ¿Sí? Mi perro le tiene miedo a los gatos. ¿Sí? Ahora vas a utilizar la palabra miedo. ¿Sí? Entonces tú dirías, mon chat, mi gato, ¿sí? A peur, vas a utilizar la misma palabra para describir, él tiene miedo, pero le tiene miedo a las aves. ¿Sí? Y así te vas a ir con la 3, la 4 y la 5. Hay que fijarse qué es lo que tienes. Por ejemplo, la número 3, la última que te ayudaría, que te explicaría ahorita en este momento. Mes amis ont envie d'aller à la montagne. ¿Sí? Ellos tienen ganas de ir a la montaña. Ahora tú vas a utilizar la misma frase de tener ganas, pero en otro contexto. Por ejemplo, ahora, mes amis, ¿sí? Mis amigas, ellas ont envie d'aller, ellos tienen ganas de ir, pero ¿a dónde? Ya no es a la montaña, aquí sería a el mar, ¿sí? A la playa. Y así te vas a ir con las otras. ¿Listo? Bueno, pues te dejo entonces 2 minutos, corre tiempo, ahora. ¿Ok? Vamos con la siguiente actividad. En la siguiente actividad, es la número 6, dice, imagina le magasin, le kiné, le dentiste, l'ophtalmo y hay características, ¿sí? Aquí tú lo que vas a hacer es imaginarte, vas a elegir entre uno de estos especialistas, ya sea un médico, ¿sí? Este,
enseguida sería, por ejemplo, podría ser un quiropráctico, un dentista o un oftalmólogo, ¿sí? Tú vas a imaginar qué edad tiene y qué características tiene. Solamente vas a utilizar un solo personaje, ¿sí? Vas a elegir uno de estos y vas a aplicar lo que te acabo de mencionar, ¿sale? Entonces, de acuerdo a esto, vas a hacer el ejemplo, pero esto va a quedar como tarea. Y esto sería todo por la clase del día de hoy. Au revoir.